Muy buenos días, estudiantes de cuarto medio OPD. Lo que nosotros vamos a trabajar hoy día, vamos a conocer lo que es los sistemas y las funciones en el hábitat urbano, ¿ya? ¿A qué se refiere esto? Lo que nosotros hicimos en la primera unidad fue básicamente conocer cómo era el funcionamiento, cómo era el origen de la ciudad o cómo llegamos desde la ciudad antigua que nosotros podemos pensar desde los pueblos como los griegos, los romanos, incluso incas o aztecas, hasta las ciudades modernas. ¿Ya? La gracia es que ahora nosotros podemos caracterizar a la ciudad, conocerla y saber por qué cada ciudad es diferente la una de la otra. ¿Ya? Por eso es que hoy día vamos a trabajar con un concepto que es súper interesante, que es el sistema urbano. ¿A qué nos referimos con un sistema urbano? En que cada ciudad tiene dinámicas, tiene elementos, tiene características propias de un sistema que lo hacen único. Por supuesto que hay ciudades que podríamos decir se parecen, no sé, por motivos geográficos, no sé, si decimos, oye, Antofagasta se parece un poco a Iquique, ya, Copiapó se parece un poco a Vallenar. Claro, por motivos geográficos podríamos decir, oye, son parecidos, tienen un clima igual, etcétera. Pero en nivel general, el sistema urbano, ninguna ciudad funciona igual a otra. Ya, quien haya vivido en Antofagasta, por ejemplo, puede darse cuenta que las cosas eran distintas en Antofagasta o en Arica, a pesar de que teníamos el mismo clima. Las ciudades son todas diferentes porque los sistemas urbanos van cambiando mutuamente entre sí. ¿Ya? Según este geógrafo Harold Carter, los sistemas urbanos funcionan distintos porque tienen tres elementos que tienen una interdependencia entre sí, que los van haciendo que vayan siendo cambiantes. El primero es el plano, el segundo es el uso del suelo y el tercero es la edificación que tiene cada una de estas ciudades. ¿Ya? Como todos estos elementos pueden ir cambiando, son variables, tenemos pero una infinita variedad de escenarios urbanos. Ninguna ciudad, como les dije, es igual a otra y es justamente por estos tres motivos. ¿Ya? Vamos a hablar de esto con calma en cada uno de ellos. Primero de todos, el plano. ¿Ya? El plano de la ciudad, la verdad es que como dice en el Power, existen muchas formas de reconocer planos. ¿Ya? Pero en general se habla de que existen cuatro planos básicos, ¿ya? El primero es el plano equirrectangular, el damero, ¿cierto? Que es el más tradicional acá en nuestro país. Después está el plano lineal, que también se encuentra en algunos lugares. El plano radiocéntrico, que hasta donde yo sé no existe en Chile. Y el plano irregular, que es el plano más moderno que ha aparecido, ¿cierto?, en nuestro país, ¿ya? El plano equirrectangular, en cuadrícula, andamero, es ese plano que ustedes ven ahí, que es el plano de la ciudad de Concepción. Ya, imagino que ustedes se imaginarán que puede haber sido cualquier ciudad de Chile que tiene esta forma, ¿cierto?, de manzanas, ¿ya? De calles que rodean espacios urbanos en forma de cuadrados. Esto, ¿cierto?, se conoce como un plano damero, o sea, igual como el juego de las damas, que utiliza, ¿cierto?, un espacio de casillas blanca y negra. Bueno, por eso se llama damero, ¿cierto?, o en cuadrícula. En líneas generales es un plano cuadriculado en la que la mayoría de las calles se cortan en forma de ángulo recto, ¿ya? Generalmente es lo más típico que nosotros vemos, por ejemplo, en el centro de todas las ciudades de Chile, ¿ya? Este tipo de plano tiene la ventaja de que su parcelamiento es más fácil por la regularidad de las formas de sus manzanas. Este plano se utiliza desde los tiempos de la colonia. Los españoles, recuerdan que venían con toda esta onda del Renacimiento, ¿cierto? Venían con la idea de crear ciudades ordenaditas, que fueran prácticas para ellos, ¿cierto? No ciudades ordenadas como las que existían antes. Entonces, por eso es que dividían los espacios en cuadras. Y a cada vecino, ¿cierto?, se le asignaba un trozo o un pedazo, ¿cierto?, de esta cuadra o manzana donde él podía comenzar. Entonces, desde ahí para adelante comenzó a surgir, ¿cierto?, la construcción de que todas las ciudades en Chile partían con este plano del tipo damero. ¿Por qué se utilizó este plano a pesar de que existían otros tipos? Bueno, porque este plano tenía orígenes defensivos, ¿ya? La ventaja de este plano es que te permite ver desde el centro de la ciudad, por ejemplo, hacia el horizonte de manera continua.
hay una línea, ¿cierto?, que ustedes pueden visualizar que te permite ver, ¿cierto?, hacia el fondo. Y eso era tremendamente importante en el caso de una posible invasión, de un posible ataque, ¿cierto? Significaba un auxilio, ¿ya? Entonces, por ese sentido defensivo es que se utilizó mucho en Chile. Bueno, ya hasta hoy en día es el cuerpo, ¿cierto?, el corazón de las principales ciudades de nuestro país. Santiago, Concepción, eh, Viña del Mar, ¿cierto?, por lo que tengo entendido, Talca, Rancagua, tienen este plano damero. Tiene inconvenientes, principalmente porque generalmente se generan congestionamientos, ya no es un plano muy adecuado por los automóviles hoy en día. En ese tiempo no había automóviles, entonces no había problema. Y hay dificultad para acceder al centro o para llegar a la periferia rápidamente. Ya generalmente es un plano que, como no tiene mucho ángulo agudo, ¿cierto?, que adelanten o que permiten tomar atajos, solamente puedes moverte en ángulos rectos, hace que el camino de desplazamiento se vuelva un poco más lento. ¿Ya? Ese orden lo cambia un poco, ¿cierto?, por la lentitud. ¿Ya? Les voy a dar un ejemplo de que este plano es un plano muy antiguo. Por ejemplo, Heródoto, que es conocido como el primer historiador, describe a Babilonia. No sé si alguna vez han escuchado de Babilonia, una ciudad muy antigua que incluso es mencionada varias veces en la Biblia, y en donde se dice que, por ejemplo, estaba construida, ¿cierto?, la Torre de Babel. También estuvo famoso en los jardines flotantes de Babilonia. Bueno, Heródoto describe a Babilonia como una ciudad de plano cuadrado de 21 por 21 kilómetros, aproximadamente con un perímetro de 85 kilómetros, cubierto por una muralla completa de 27 metros de altos y 9 metros de ancho. 27 metros de alto, una tremenda muralla. Imagínense cuánto tenían las murallas de Shingeki no Kyojin. ¿Lo saben? Averigüen. Y 9 metros de ancho, con 50 torres almacenadas y 100 puertas de bronce. Eran unas ciudades tremendamente grandes. La ciudad estaba dividida en dos por el río de Éufrates y tenía calles rectas que se cortaban en ángulo recto por otras que desembocaban en aquel río después de atravesar las puertas de la ciudad. Las viviendas llegaban a 3 o 4 pisos sobre un margen del Éufrates que estaba en el Palacio Real y sobre la otra el templo de Belos con una torre de 8 pisos. ¿Ya? Fíjense, por ejemplo, cómo era Babilonia. Babilonia se pueden ver en la imagen que se encuentra abajo principalmente. Ahí aparecen, ¿cierto?, cómo el río cortaba la ciudad. Pero fíjense el tema de las cuadras. Ellos utilizaban, ¿cierto?, una distribución muy parecida porque le daba orden y le daba una facilidad para la defensa de la ciudad. En ese tiempo, ¿cierto?, un periodo de guerras, era muy necesario poder defender la ciudad y por eso se construyó ahí. Y por eso dicen que fue una ciudad que duró tantos años, siglos, ¿cierto? Después nos encontramos con el segundo tipo de plano, que es el plano lineal, que es un plano que tiene una forma alargada y que generalmente es consecuencia porque esta ciudad se desarrolla alrededor de un río o de alguna vía de comunicación. Recuerden que los ríos también son vías de comunicación muy importantes en el resto del país, no tanto acá en Chile. Los ríos no son muy navegables, salvo en el caso de los ríos de Valdivia, ¿cierto? Por eso es que no se utilizan, pero en el resto de partes del mundo sí. Y por esto mismo las ciudades adquieren esta forma lineal, ¿ya? Cuando están cerca de un camino importante o de una línea férrea, adquieren esta forma. Consiste en la disposición alienada de las casas y edificios en torno a una vía de comunicación, que es lo que marca las directrices del crecimiento o del núcleo urbano. Fíjense, por ejemplo, yo les puse un caso acá de una ciudad chilena que tiene un plano lineal, que es Pozo Almonte, ¿ya? Si se dan cuenta, Pozo Almonte crece en dirección hacia donde están las calles, ¿ya? Por ejemplo, la ruta 5 marcó la base, ¿cierto?, de Pozo Almonte. Es alargado igual que la ruta, pero justo tiene la parte de crecimiento que es hacia el este, donde se encuentra la ruta 45, ¿ya? Justamente porque Pozo Almonte va a crecer en relación a su ruta, porque la mayoría de su destinación comercial existe alrededor de su vía comercial, o sea, que es el comercio, ¿cierto? Y gira en torno a las rutas que ahí se encuentran. ¿Ya? Es un caso, bueno, que quizás no se puede apreciar, pero si ustedes se dan cuenta, cuando van pasando por Pozo Almonte, ¿cierto? Desde que comienza Pozo, está pegadito, ¿cierto?, a la carretera. Después tenemos este hermoso plano, que es el plano radiocéntrico, que se utilizó mucho en su tiempo en Europa, ¿cierto? Hay algunas ciudades europeas y americanas que tienen este plano, que es
eh, partir, ¿cierto?, desde una circunferencia que era la plaza central y desde ahí, ¿cierto?, extenderlo a través de anillos para crear, ¿cierto?, esta forma ordenada, bastante linda, ¿cierto?, desde el aire, y que tenía ciertas ventajas muy importantes. Primero, era muy fácil acceder al centro, a diferencia del damero, ¿cierto?, que es medio complejo. Todas las llegadas van al centro y todas van a la periferia. Lo complicado, sí, es ir a la zona intermedia. Ahí se complica un poco la situación, pero no es algo tan complicado. ¿Ya? Acá en Chile, por lo que tengo entendido, no hay radiocéntricas, ¿ya? Lo que yo conozco como ejemplo acá en Latinoamérica es la ciudad de Santa Cruz de la Sierra en Bolivia, ¿ya? La ciudad de los anillos. Como ustedes pueden ver, ¿cierto? Pueden ver en esta imagen aérea que aparece en la parte de abajo. En el centro, ¿cierto? Se encuentra una pequeña placita, apenas se puede ver desde acá, y desde ahí se van extendiendo estos anillos que van constituyendo, ¿cierto?, la forma de esta hermosa ciudad de Santa Cruz de la Sierra, ¿ya? Si algún día juntamos plata, incluso podríamos... Ah, no, verdad que ustedes se van. Bueno, pero algún día podrán ir, ¿ya? Después tenemos este plano irregular, que es el plano que se crea a partir de... porque a la gente se le ocurrió construir ahí, ¿no? ¿Ya? No tiene un orden preestablecido, sigue un trazado irregular y las calles suelen tener diferente anchura en su recorrido, de pronto crecen, desarman. La verdad es que nunca pensé en lo irritante que podían ser los planos irregulares hasta que visité Europa y me encontré con ciudades que eran pero imposibles de entender. Menos mal que existe el metro y que hoy día está todo traducido al español, porque de verdad que tú vas por una calle y de pronto se transforma en otra calle, cambia mucho de nombre. Eh, Son cortísimas y de pronto crecen, después se achican de nuevo, son realmente desordenadísimas, muy complicadas de entender, muy difíciles de poder ubicarse. Hay lugares que yo recorrí 3, 4, 5 veces y no logré comprender. ¿Ya? No es tarea fácil ubicarse en estos planos irregulares. Es por eso que no se utilizan mucho. La única ventaja que tienen los planos irregulares por sobre la otra es que se adaptan muy bien al espacio geográfico donde se encuentran. ¿Ya? Por ejemplo, si hay un cerro, no construyen ahí, siguen por el lado, entonces como les da lo mismo, ¿cierto? Se adaptan muy bien, entonces aprovechan muy bien el espacio. Salvo eso, en realidad no tiene ningún brillo este tema de plano irregular, ¿ya? Entonces tenemos que, vamos a retomar un poco, que el sistema urbano es distinto uno de otro porque tienen planos distintos, de estos que pueden ser en cuadrícula, ¿cierto? El damero, que puede ser lineal, radiocéntrico o irregular, ¿ya? Otro motivo, otra categoría, ¿cierto?, que divide muy bien a las ciudades es el uso de suelo, ¿ya? Los usos de suelo se describen en el plano lógicamente, pero no son visibles, salvo en excepciones para mostrarnos qué usos tienen los suelos conocidos. Los usos de suelo agrupados forman unidades de la ciudad. Por ejemplo, los usos de suelos residenciales en unidades son los barrios, ¿ya? Cuando las ciudades se comienzan a articular y crear, comienzan a aparecer las primeras municipalidades. En ese tiempo se le llamaban cabildos, ¿ya? Hoy día eso es tarea de la municipalidad, que define cuáles son los usos que se les van a dar a los suelos, ¿ya? Por ejemplo, no se podría colocar un colegio en mitad del azufre, ¿ya? Porque hay una parte industrial, por los olores, la contaminación, por todos los riesgos que significa, ¿cierto? No se podría ubicar. Ninguna persona podría colocar, ¿cierto?, un condominio en mitad del Cerro Esmeralda, ¿ya? Porque no están las condiciones de trabajo, de vivienda, de llegada, porque es inseguro, etc. O sea, está dividido y parcelado cada espacio según las competencias que tenga cada lugar y que pueda dar facilidades a la población, ¿ya? No es que cualquier persona puede llegar y construir en cualquier lugar, no. Por algo se tiene que ajustar a los usos de suelo. ¿Se imagina, por ejemplo, una tremenda casa, una tremenda mansión en medio de Sofri porque, no sé, porque algún pakistaní no quiere vivir lejos de su trabajo? No se puede, ¿ya? Porque existen medidas que protegen a las personas, ¿cierto?, para evitar que esas cosas pasen, ¿ya? Entonces los usos de suelo se dividen así. Por ejemplo, en el centro de Iquique, ¿cierto?, nosotros podemos encontrarnos muchos tipos de usos de suelo, residencial, ¿cierto? Hay personas que viven en el centro, en edificios, condominios, comercial, ¿cierto? Hay mucho comercio. Recreación pública. Fíjense qué interesante, uso de suelos de recreación pública, entre las que se encuentran, por ejemplo, áreas verdes, ¿ya?
quizás uno de los grandes problemas que tenemos en nuestro país, ¿cierto? Es que la poca cantidad de áreas verdes que tenemos, ¿cierto? Y que son tremendamente importantes. Ya nosotros acá, en especial acá en Iquique, si no es por la costanera, prácticamente no tenemos áreas verdes. Y eso es una cuestión que yo encuentro que es francamente terrible. Muy, muy malo no tener áreas verdes, ¿cierto? Porque por Dios que relajante ir de pronto a un parque o a una plaza, ¿cierto? Es reconfortante. Y tercer elemento, ¿cierto?, que distingue y que cambia nuestras ciudades son las edificaciones, ¿ya? La forma, el tamaño y los materiales de construcción de los edificios que componen la ciudad van a estar en función de una serie de factores. Por ejemplo, el uso de los edificios, el presupuesto destinado a la construcción y el mantenimiento del mismo, la corriente estética del momento que se lleva a cabo la construcción. Estas cosas van a influir tremendamente en la ciudad. Por ejemplo, voy a tomar el caso de mi comuna independiente, Alto Hospicio, preciosa comuna, que a mí lo encuentro fantástica porque es muy particular al resto del país. Ya yo he vivido y conozco varias ciudades de Chile, afortunadamente, y Alto Hospicio para mí es una rareza urbana impresionante. Los usos de los edificios, bueno, principalmente aquí la gente lo usa no para tanto comercio, la mayoría de la gente vive en hospicios porque el lugar son más baratos, entonces generalmente lo que hay en hospicios no hay como en centros de negocio ni centros comerciales muy importantes, sino que son principalmente residencial. ¿Ya? No tanto como aquí, que podemos encontrar una parte industrial, no, acá principalmente la gente lo utiliza para vivir. ¿Ya? Presupuesto destinado a la construcción, uy, hay de todo. Así algo que me gusta en Alto Hospicio es que de pronto encuentras una casa que se está cayendo a pedazos, que apenas le han invertido plata, que ni siquiera la han pintado, que ni siquiera han hecho el cierre perimetral, y al lado hay una casona pero gigante, enorme, ¿cierto?, de 5 pisos. Eso es una cuestión sumamente curiosa e interesante. ¿Ya? Después la corriente estética del momento que lleva a cabo la construcción, porque claro, si nosotros vamos, por ejemplo, a la ciudad de Concepción, el arte o la arquitectura moderna de la década del 50, 60 está muy plasmada, ¿cierto?, en el Gran Concepción. Si vamos a Santiago nos vamos a encontrar con la arquitectura, ¿cierto?, de a finales del siglo XIX, con edificios imponentes, grandes, ¿cierto?, que ocupan casi toda la cuadra. Bueno, son características propias del espacio. En Alto Hospicio, por ejemplo, predominan mucho lo que son la estética de las viviendas sociales, o sea, la mayor utilización del espacio posible. Los nuevos condominios que ustedes pueden aparecer acá, que también son parte importante y que han transformado un poco el paisaje urbano. E interesantemente, la aparición de los cholets, ya que son estas construcciones que han hecho principalmente los bolivianos o los bolivianos descendientes, ¿cierto? Que son en un espacio bastante pequeño, reducido, a hacer edificaciones altas, ¿cierto? Que termina generalmente en una casa alta, lo que se conoce, ¿cierto?, como un chalet, ¿ya? Esta arquitectura o el cholet bien marcado es una característica que se da mucho en Bolivia, en La Paz, principalmente en el Alto, pero como nosotros tenemos una gran cantidad de personas que vienen de La Paz, de Bolivia, acá en Alto Hospicio, construyen, ¿cierto?, con normas parecidas, ¿cierto?, a los famosos cholets bolivianos, y por eso nosotros tenemos también esa arquitectura que es única boliviana, ¿cierto?, y que se encuentra acá en Chile y en algunas partes del Perú. Y Bolivia, por supuesto, que es su origen. Así que fíjense lo interesante que tenemos acá en Chile. Fíjense que hasta en Iquique han llegado los cholets. Hay uno súper importante al lado de Gimnasio La Araucana, parece. No sé si lo han visto. Hay un edificio grande con hartas ventanas, ¿cierto? Con mucho uso de la geometría, propio del nuevo barroco andino, ¿ya? Muy, muy interesante esto. Bien, niños, entonces ya sabemos que ninguna ciudad es igual porque tienen planos distintos, porque tienen uso del suelo distinto y porque sus edificaciones son distintas, ¿ya? Son distintas. Por tanto, hoy día vamos a hacer actividades, ¿ya? Tienen harto para entretenerse. Primero, apliquemos lo que aprendimos en nuestra clase en la ciudad donde vivimos o estudiamos. Si alguno no vive en Iquique, bueno, por último estudia y viaja para allá todos los días. El centro de Iquique. ¿Cuál es el ordenamiento de la ciudad de Iquique? ¿Qué planos tiene? Uy, es facilito. ¿Qué planos tiene Iquique? El centro de Iquique. ¿Ya? Damero, lineal, irregular. Ustedes me dirán qué plano tiene. ¿Qué uso de suelo predomina en el centro de Iquique? ¿Cuál crees que falta más? ¿Por qué? ¿Ya? En base a los tipos de uso de suelo que estuvimos hablando recién, ¿cuál crees que predomina? ¿Cuál falta?
¿Cómo son los edificios del centro de Iquique? Tome como referencia las calles Tarapacá, Vivar, Ramírez, Baquedano, entre otros. ¿Ya? Bueno, quizás alguno no se acuerda cómo son los edificios del centro de Iquique, está bien, pero como estamos en cuarentena, ustedes no pueden salir, pues, guaguas. Así que pueden utilizar herramientas, por ejemplo, como Google Street View, a través del buscador de imágenes de Google, ¿cierto? O buscando en internet ustedes pueden tener alguna referencia del tipo de edificio que nosotros tenemos en nuestro país. No es necesario que ustedes salgan, ¿ok? Pueden buscarlo todo por internet. Después, todas las ciudades son diferentes, todas tienen sistemas urbanos únicos. Considerando esto, ¿qué crees que es lo más único del sistema urbano de la ciudad de Iquique? ¿Qué es lo que más te gusta de la ciudad de Iquique? Considerando su sistema urbano, describe, hay cosas que son muy propias, ¿cierto?, de los sistemas urbanos. Si hay una ciudad, por ejemplo, que a mí siempre me ha marcado mucho donde viví, que era San Pedro de la Paz, allá en Concepción. ¿Por qué? Porque tenía una gran cantidad de áreas verdes y eso me encantaba, ¿cachai? Me encantaba la cantidad de áreas verdes. Todo se fundía en plazas. No había, por ejemplo, separación de los edificios que tengan rejas, no, todo terminaba en plaza, realmente precioso. Y más encima tenía 2 lagunas, un lugar muy, muy lindo, idílico, ¿ya? Describe una ciudad que conozcas y que te guste mucho. Describe brevemente su sistema urbano, plano, uso de suelo, edificios y explica por qué te gusta, ¿ya? Eso, quizás alguno de ustedes ha viajado, bueno, lo más probable es que hayan viajado, que no solamente conozcan Iquique, quizás conozcan Tacna, Arica, Antofagasta, Santiago, no sé, por la ciudad que ustedes conozcan y que les guste mucho. Ustedes, como la conocen, la pueden describir, ¿cierto?, con lo que se acuerdan, o las fotos que tengan y la pueden describir, ¿ya? Esa va a ser su actividad y va a ser su trabajo. Muy bien, niños, que les vaya muy bien, ánimos y valor en este tiempo difícil, ¿cierto? Cuídense mucho.